Vamos a continuar en esta mañana con nuestro tema, y el tema que hemos iniciado el domingo anterior tiene que ver dígalo sin miedo, a la persona que está a su lado, dígale, ese es tu destino. Tienes que alcanzar eso. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos tomado la decisión de vivir para Cristo, estamos llamados por Dios para esto. Si esta no es nuestra meta, si esto no es nuestro ideal, si esto no es el anhelo de nuestro corazón, hermanos, crecer en carácter como el carácter de Cristo, estamos fuera del propósito. Entonces, significa que lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana es ir, hermanos, sin rumbo en la vida. Nada más tenemos un poco de iglesia, un poco de cantos, un poco de religión, un poco de tradición evangélica, pero no hay nada real ni verdadero en nuestras vidas. Por lo tanto, les exhorto a cada uno de ustedes, hermanos, a que en esta mañana ponga atención. Si alguien le molesta, tiene el permiso para decirle que se vaya para su casa, porque usted ha venido para aprender. Amén. ¿Está listo? Bien. Pareciera, hermanos, pareciera que todo en la vida, pareciera que todo estuviera diseñado para detener nuestro crecimiento y nuestra madurez según el carácter de Cristo. Pareciera que todas las cosas que vivimos y experimentamos a nuestro alrededor, pareciera que todas tienen el propósito y pareciera que están diseñados para detener en nosotros el crecimiento a fin de que no lleguemos a la madurez. Las circunstancias que usted y yo vivimos a nuestro alrededor, a veces pensamos que esas circunstancias, hermanos, tienen como propósito detenernos en la vida, detenernos en nuestro crecimiento, detenernos, hermanos, en ese avance que debemos de tener cada uno de nosotros, según la Biblia nos enseña, ya que estamos llamados a ser cada uno de nosotros a ser como Cristo. La gran mayoría de las personas, incluyendo los creyentes, hermanos, hemos visto las diferentes dificultades como impedimentos para crecer. Usted de repente se topa en la iglesia, viene a la iglesia y te encuentras, hermanos, con la triste experiencia del rechazo de un hermano hacia usted. De repente te encuentras con la crítica ofensiva, destructiva y denigrante de un hermano hacia usted. De repente escuchas en el murmullo de la iglesia que alguien, hermanos, le está difamando a usted o está diciendo cosas negativas hacia usted. Muchos de los que somos expuestos a esto, muchos lo que hacemos cuando nos encontramos con estas dificultades, lo que decimos es, en esta iglesia no hay amor, así que me voy a buscar una iglesia donde verdaderamente esté el amor de Dios. Y decidimos, hermanos, ante estas adversidades de la vida, decidimos nosotros crear o construir un módulo, construir un aposento donde nos encerramos. Y decimos, de hoy en adelante yo voy a la iglesia y no me voy a fijar ni le voy a hablar a nadie y voy a permanecer ahí sin que nadie me hable para no tener problemas con nadie. Y tomamos la decisión tan triste de morirnos. Pero cada circunstancia en nuestra vida, hermanos, está diseñada, está, hermanos, ahí precisamente, no para detener su crecimiento, sino para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a fructificar y para ayudarnos a multiplicarnos. Dijo Jesús hablando en Mateo capítulo 5, recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, ¿y qué recompensa tienen ustedes si aman solamente a los que los aman? ¿No hacen esto la gente común y corriente? ¿Qué está diciendo el maestro? Está diciendo que lo sobrenatural en nuestra vida y a lo que estamos llamados nosotros es precisamente amar a aquella persona que a usted no le ama. ¿No es cierto?
Fuimos llamados por el Señor, y esa oportunidad que tenemos de la gente que murmura, que critica, que te detracta, que busca el mal para usted, esa persona que está ahí, precisamente está ahí para hacerle crecer a usted, no para detenerle, porque nadie puede detener tu crecimiento a menos que usted escoja quedarse siendo siempre un bebé. Así que cuando topamos con estas situaciones en la vida, hermanos, aquella persona que está haciendo mal hacia usted, esa persona está demostrando lo que hay en su corazón. Pero ahora llega la oportunidad para usted que tome la decisión de ser como ella o de transformarse de acuerdo al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es amor, el carácter de Cristo es paciencia, el carácter de Cristo es misericordia, el carácter de Cristo es tolerancia y perdón. ¿No es cierto? Así que cada uno de nosotros en la vida, hermanos, tenemos diferentes circunstancias y a veces las tomamos como un impedimento para crecer. Pero nada en la vida debe detener nuestro crecimiento, debe más bien de impulsarnos hacia ir adelante, impulsarnos hacia a crecer, impulsarnos cada vez más para ser como Cristo. Por supuesto que para alcanzar esto necesitamos grandemente cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de ver las cosas. Deje ya de ser un niño, deje de ser un infante, salga y tome la decisión de salir de la andadera, de salir del cochecito, de salir ahí del encierro donde usted está jugando o ha estado jugando todos los años de su vida cristiana. Tome la decisión de salir de ahí y aprender a crecer, aprender a madurar y a disfrutar la vida que Cristo nos ha dado. Pues un niño jamás podrá disfrutar la vida de Cristo, solo la disfrutamos a medida que crecemos, maduramos, fructificamos y nos multiplicamos. Comenzamos a disfrutar la verdadera vida de Dios en nosotros, porque la vida de Dios se disfruta. La vida de Dios es gozo, ¿no es cierto? Porque el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que si quieres vivir a ese nivel, vas a tener que crecer, vas a tener que madurar. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar en esta mañana abordando este tema después de esta pequeña introducción. Recordamos la semana anterior que les dije que íbamos a compartir 5 argumentos por el cual todo cristiano nacido de nuevo debe de crecer, ¿verdad que sí? Bien, entonces, hermanos, aunque ciertamente hay muchos más argumentos que podríamos presentar, los cuales la Biblia nos enseña con respecto a la necesidad de crecer, voy a introducir uno más en esta mañana y vamos a hablar ya de 6 argumentos. Ya los 3 primeros ya los vimos. El primer argumento por el cual todo cristiano nacido de nuevo debe de crecer es precisamente, hermanos, por causa del nuevo nacimiento. Dijimos, hermanos, que el nuevo nacimiento no es una experiencia religiosa, no es el cambio de una iglesia a otra, no es salir de la misa a un culto, no es entrar en una iglesia porque te gusta cómo cantan. No, hermanos, el nuevo nacimiento es la experiencia más dramática y más radical que una persona tiene, pues hablamos de la vida de Dios penetrando en todo el ser interior de una persona que ha estado muerta en delitos y pecados, pero que ahora por la vida de Dios vuelve a la vida. Así de que cuando hablamos del nuevo nacimiento estamos hablando de esa vida de Dios en la vida de alguien que verdaderamente ha encontrado o se ha encontrado con Cristo, y esa vida es la que empuja al creyente, esa vida es lo que lo empuja hacia adelante al creyente para avanzar en su vida como cristiano. Alguien que, hermanos, ha tomado una decisión por Cristo y permanece por años en el mismo lugar, debe de preguntarse en esta mañana si usted ha recibido el poder de la vida de Dios, el poder del nuevo nacimiento, porque la vida de Dios siempre está produciendo. Lo único que no produce nada en la vida es lo que está muerto. La vida de Dios produce. Lo único que no produce nada en la vida es lo que está muerto. Piensa en una peña, piensa en una roca. ¿Qué vida tiene? No tiene nada de vida, ¿no es cierto? Pero cuando esa peña es tocada por la vida de Dios, de esa peña va a brotar agua, va a producir. Así que si alguno de ustedes se siente que está muerto, tranquilo, hay esperanza, porque así como Dios hizo salir agua de la roca en el desierto, Dios puede hacer que usted reciba vida en esta mañana, que usted reciba el nuevo nacimiento y que usted comience a producir y que de su interior broten ríos de agua viva. Así que no se aflija, tiene esperanza hoy. Mañana no sé, porque si te agarra esto y te mueres así, te vas sin Cristo y estás perdido, estás en problemas serios por la eternidad.
Segundo argumento que vimos, hablamos acerca del diseño divino. Dijimos que todas las cosas que Dios ha creado en la vida las ha creado bajo un diseño previamente planificado. Nada de lo que existe en esta vida creado por Dios ha sido el resultado de una emoción loca en el corazón de Dios, porque hoy despertó Dios y se le ocurrió a Dios hacer tal cosa, entonces la vamos a hacer. No, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado bajo un plan, bajo un diseño divino, y todo tiene una razón y un propósito de ser. Hablamos del libro de Génesis, todo lo que fue creado por Dios tenía un propósito, y el propósito era que creciera, que se desarrollara, que madurara, que fructificara y se multiplicara. Así que todo lo que Dios hace está diseñado con esto. Cuando hablamos de la salvación en nosotros, estamos hablando de lo mismo. Dios no le salvó a usted para llevarlo al cielo. Dios no quiere ver a ninguno de ustedes en el cielo ahora, porque si así fuera ya estarías muerto. ¿Me explico? Así que tampoco Dios lo salvó a usted para lucirlo en medio de un mundo corrupto y lleno de pecado. Dios no anda con su iglesia, Jesús no anda con su iglesia por el mundo diciendo, esta es mi preciosa iglesia. No, ese no es el interés de Él. El interés de Él es que cada uno de nosotros que hemos creído y hemos recibido la salvación, crezcamos, maduremos, fructifiquemos y nos multipliquemos. Ese es el propósito de Dios. Usted está sentado ahí no para envejecer en su transcurso de la fe cristiana. Cada uno de nosotros está aquí, hermanos, por una razón. Y usted debe de aprender a crecer, debe de aprender a madurar, debe de aprender a dar frutos para la gloria de Dios y debe de multiplicarse. Ese es el propósito de Dios. Lo único que no se multiplica ni fructifica es lo que no crece. Amén. Tercer argumento, hablamos acerca del juicio de Dios. Dijimos que lo que no crece, lo que no se desarrolla, lo que no produce, lo que no se multiplica, despierta el juicio de Dios. ¿Y qué es el juicio de Dios? Bueno, es la decisión que Dios toma de acabar con algo cuando ese algo está fuera del orden de Dios. Así que si usted piensa que ser un bebé y ser un niño espiritual, hermanos, es una gran gracia, pues recuerde que no es gracioso. Porque lo que no crece, lo que no se desarrolla, o sea, madura, lo que no fructifica o da fruto, y lo que no se multiplica, está fuera del diseño de Dios, y eso provoca entonces que Dios tome una decisión sobre eso. Por eso encontramos en la Biblia las palabras cuando se refiere al hecho de crecer, multiplicarse y dar fruto. Cuando Dios ha venido y no encuentra eso, las palabras que encontramos en la Biblia es quítelo, arránquelo, sepárelo, échenlo en el fuego. Son las expresiones que encontramos en la Biblia. Así que estar en una iglesia por décadas sin dar frutos es estar toda una vida en la iglesia fuera del propósito de Dios, fuera de la vida de Dios, fuera del diseño divino. Y lo que estamos haciendo con eso es acumulando y acumulando ese momento en el que Dios diga, bueno, esta persona, ¿para qué está aquí? ¿Para qué inutiliza la tierra? Arránquenla. ¿Lo han leído en la Biblia? En la Biblia está. ¿Y recuerdan la parábola, la experiencia de la maldición de la higuera estéril? ¿La recuerdan? Jesús vino ilusionado queriendo comer un fruto de ella y no lo halló. Y cuando Jesús se decepciona y dice, carambas, mira, pensé que había fruto, pero no hay fruto. Por lo tanto, nunca jamás nadie coma de ti fruto. Y dice la Biblia que al instante las raíces se secaron y al día siguiente los discípulos pasaron y miraron que la higuera se había secado. Y es que si el Señor no está encontrando fruto en ti, Dios va a hacer algo contigo. Así que más te vale que te atrevas a crecer y no quedarte allí. Amén. Ya no les gustó, ¿verdad? Bueno, entremos entonces, hermanos, en esta mañana en nuestro cuarto argumento. Nuestro cuarto argumento es que el crecimiento evidencia y propicia la bendición de Dios. Voy a leérselo de nuevo. El crecimiento evidencia y propicia la bendición de Dios. Génesis capítulo 1, verso 22 dice así:
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Ponga atención a esto, que esto está buenísimo. Para ese momento en el que Dios va a soltar la bendición, esta bendición que Dios está hablando tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la maduración de algo para que llegue al punto de fructificar y de multiplicarse. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la bendición de Dios, hermanos, está manifestada aquí en el crecimiento, en la fructificación y en la multiplicación de algo. Usted no encuentra la palabra crecer, fructificar y multiplicarse, porque como expliqué el domingo anterior, y si usted no vino, pues qué lástima, no me puedo quedar en eso, pero esa palabra fructificar tiene implícita la palabra crecer. Así que lo que Dios está dando como bendición a todos los seres vivos que Él ha creado es: crezcan. Ahora, fructifiquen, multiplíquense. Porque tenga claro que según ese texto 22, antes de esos textos, ya Dios había creado las aves de los cielos y ya Dios había creado los peces en el mar, pero la bendición no estaba sobre ellos para que se multiplicaran. Así que la bendición de crecimiento en ellos va a venir cuando Dios pronuncia sobre ellos la bendición. ¿Está conmigo? Cuando Dios mira la ballena, mira los delfines, mira los pargos, mira ahí los peces, cuando mira las aves, ahora Dios se queda y dice: carambas, los cielos tienen aves, los mares tienen sus peces, pero aquí les falta algo. Ellos existen, pero si no hay una bendición sobre ellos, ellos están sentenciados a perecer y a morir. Así que ellos necesitan una bendición mía, y la bendición que yo les voy a dar es la capacidad para que crezcan, para que fructifiquen y para que se multipliquen, para que su especie sobreviva y permanezca hasta el día en que yo cierre este negocio con los hombres. Así que la bendición tiene que ver con el crecimiento. Cuando nosotros hablamos, o muchos de nosotros hablamos, de la bendición de Dios sobre nosotros, ¿cuál es el argumento que usted presenta? ¿Cuál es la evidencia que usted presenta para decir: es que Dios me ha bendecido? Estoy sumamente bendecido y prosperado. ¿Cuál es la evidencia que usted presenta para determinar o mostrar a otros que usted es un hombre bendecido por Dios? Hoy en día, muchos hablamos de estar siendo bendecidos. Y como evidencia de esto, presentamos, hermanos, nuestros bienes materiales, nuestros recursos materiales, nuestros logros académicos y nuestro dinero en el banco. Y cuando miramos todas esas cosas, los carros, las casas, las haciendas, el ganado, en fin, la prosperidad en los negocios, decimos: Dios está conmigo y Dios me está bendiciendo y tengo la bendición de Dios sobre mí. Ese es el argumento que todo cristiano, o la mayoría de los cristianos, presentan ante cualquier persona para decir: Dios me está bendiciendo. Pero te pregunto en esta mañana, ¿será eso un buen argumento, una buena evidencia para decir que la bendición de Dios está sobre ti? De verdad que nuestros bienes, recursos materiales, nuestros logros o éxitos, entre comillas, ¿de verdad que eso evidencia que la bendición de Dios está sobre mí? Pues déjeme decirle algo, iglesia, que si aceptamos eso como verdad, vas a tener que aceptar esta otra cosa entonces: que la gente más bendecida por Dios no está en la iglesia, está en el mundo. Si vamos a aceptar y vamos a tomar como verdad que para yo demostrar la bendición de Dios sobre mí, tengo o presento todas mis cosas materiales, mis dineros, mis propiedades, si vamos a demostrar y a creer que eso es una buena evidencia, yo tengo que decirles tristemente que la gente más bendecida por Dios no está en la iglesia, está en el mundo. Piensa en un traficante, en alguien que vende drogas. ¿Cuánta plata gana?
Entonces, si aceptamos como verdad lo que a veces nosotros presentamos como argumento de la bendición de Dios, debemos de decir con toda confianza que el Chapo Guzmán ha sido el hombre más bendecido por Dios en la historia del narcotráfico. Un hombre que le encontraron millones de millones, es más, tenía un cuarto especial donde amontonaba los millones de dólares. Entonces ese hombre ha sido el más bendecido por Dios en nuestros tiempos. Piensa en un artista, piensa en un cantante. Hace poco pasaron ahí en una famosa revista ahí de los hombres más ricos. Y caramba, yo me quedaba que mi cerebro me hacía un cortocircuito porque yo ni idea tengo de qué cantidad de dinero es esa. Piensa en un jugador de fútbol, no en los nacionales, porque esos oren por ellos. Piensa en los verdaderos jugadores de fútbol. Los millones que ganan por años. Millones de millones. Entonces esa es la gente más bendecida por Dios. Lo que te quiero decir, hermanos, es que la bendición de Dios no se determina por cuántos bienes tú tienes, sino por cuánto crecimiento estás teniendo en tu carácter, cada día siendo más como Cristo. Cuando tú puedes mirar tu vida y ver que cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, tú estás mirándote, hermanos, cada vez siendo más parecido a Cristo. Estás avanzando hacia el Cristo, se está entronizando en tu corazón, se está apoderando de tu ser interior completamente. Cuando usted como cristiano consciente y con toda conciencia puedes analizar tu vida y puedes decir, caramba, ya no soy como era hace un mes, ya no soy como era hace un año, yo estoy teniendo una experiencia de transformación de vida. Señores y señores, usted puede hablar de la bendición de Dios, pero si no tienes eso, usted no tiene nada de Dios. Porque mucha gente en la iglesia lo que tiene son riquezas, pero no tienen nada de Cristo. Tú no puedes decir, yo soy bendecido por Dios porque ahora he logrado esto, pero ¿cómo es tu carácter? ¿A quién te parece cada día más? ¿A quién se parece a usted? ¿A Cristo o al diablo? Pues les digo una verdad. Hay gente que maneja, hay gente que tiene poder económico, tiene riqueza, tiene de todo, no le falta nada en ese sentido. Pero se creen que están siendo bendecidos por Dios, pero no es verdad. La bendición de Dios se da cuando alguien está creciendo. La bendición de Dios viene sobre alguien que está creciendo, está madurando, está fructificando, se está multiplicando de él, está saliendo la vida de Dios. Entonces hable de bendición, pero antes no. Porque si no tienes ese carácter, si no estamos creciendo en ese carácter, lo único que usted tiene es dinero. No tenés nada más que eso. ¿Y cómo alardeamos la iglesia cristiana evangélica? ¿Cómo alardea de sus riquezas? ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Cómo alardeamos de las riquezas? Pavoneamos, erguimos la cabeza, sacamos el pecho, caminamos como un pavo real mostrando nuestros colores, pero siempre con las patas feas. ¿Ha visto un pavo real? Todo es hermoso a la vista, el destello de colores tremendos, pero todo está diseñado para ocultar sus horrorosas patas. Así nos pasa a muchos cristianos. Hablamos de la bendición de Dios sobre nosotros, mostramos los argumentos de nuestra riqueza, pero lo que estamos tratando de mostrar es lo horrendo y horroroso de nuestras vidas, en nuestro corazón para con Dios. Hay tres cosas, o tres fuentes de donde usted puede recibir riquezas. Número uno, usted puede ser un hombre inteligente, habilidoso con el dinero en los negocios. Y te digo algo, tú no necesitas la bendición de Dios cuando tienes esto, no la necesitas. Porque tu misma sabiduría, tu mismo entendimiento y tu misma malicia y tu misma cosa pueden hacer que tú produzcas. Y tenemos dentro de la iglesia hombres y mujeres que no tienen un corazón de Dios, pero son buenos para los negocios. Entonces están creciendo y dicen, oh, cómo Dios me está bendiciendo, ¿de verdad? Alguien que sea inteligente puede hacer con 100 colones hacer 1,000. Y esos 1,000 lo va a llevar a 10,000, los puede llevar a 100,000, los puede llevar a 1,000,000 de pesos. Alguien que sepa lo puede hacer. La Biblia nos enseña eso. La segunda fuente donde usted puede ser enriquecido
es a través del diablo. Y ponga atención porque le voy a dar una revelación en esta mañana. El diablo puede regalar casas. El diablo puede regalarte carros. El diablo puede regalarte dinero. ¿Sabían eso? Te dicen, ahora sí el pastor la voló. Y estoy seguro que mucha gente ha recibido las regalías del diablo, pero llama eso bendición. Y no es bendición de Dios, son regalías del diablo. Oh, pastor, el diablo no puede hacer eso. Ah, no puede. ¿Ya olvidaste la experiencia de Jesús en el desierto ante la tentación? El diablo lo llevó al monte más alto a Jesús y le dijo, mira todos los reinos de la tierra. Si tú te postras delante de mí, te entrego todos los reinos de los cielos. ¿Cree usted que el diablo está hablando tonteras? ¿Que está ofreciendo algo que él no puede dar? Si le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra, ¿no podrá darte una miserable casa? No podrá darte una pantalla, no podrá darte una buena lavadora, no te podrá dar una plancha que aplancha mágicamente la ropa, una refri que todo lo tiene. No podrá dártelo. Despierte. Porque muchos estamos embobados por esas regalías y decimos, oh, yo tengo la bendición de Dios. No, la bendición de Dios no se mide ni se puede evidenciar por las cosas que tú tienes. Tiene que ser demostrada por el carácter que tú tienes en Cristo. Cuando tú creces y ese carácter está penetrando tu vida, entonces hable de bendición. Usted sabe lo que está hablando. Antes, cierre la boca. Y la tercera fuente, gloriosa, es por la mano de Dios. Porque Dios también puede prosperar a la gente. Pero no a cualquier gente. No a cualquiera. Quisiera poderle decir en esta mañana, Dios los va a prosperar a todos ustedes, pero estaría diciéndoles una mentira. Estaría violando los principios de la Biblia. Porque Dios no prospera a cualquiera, no escucha a cualquiera, no camina con cualquiera, no responde a cualquiera y no respalda a cualquiera. Dios sabe con quién camina y su gente con la cual Dios camina es gente que le agrada a Él. No con cualquiera. ¿Recuerda la experiencia de Job? No había un hombre riquísimo como él en todo el oriente en aquella época. Y cuando vienen los ángeles y entre ellos también Satanás a presentarse delante de Dios, Dios comienza a hablar de Job al diablo y le dice, diablito, ¿de dónde viene? De rondar ahí por la tierra, andar haciendo diabluras. Y le dice el Señor, ¿no has contemplado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre perfecto y justo delante de mí? ¿No lo has visto? Y el diablo dice, sí, Señor, yo lo vi. Entonces, el diablo le dice, pero ¿acaso Job te teme en balde? Job te teme porque es un interesado. Job te teme porque tú, le dice el diablo, porque tú lo has bendecido y has cercado todo lo que le has dado. El diablo está reconociendo que la bendición de Job no es ni por la mano del diablo, ni por la sabiduría de Job, sino por la mano de Dios, porque el diablo sabe lo que tú tienes, sabe de dónde viene. Y lo primero que el diablo dice es, tú lo has bendecido. Has prosperado el trabajo de sus manos. Le has cercado de bendición. Pero déjame entrar un poquito, le dice. Que el diablo, hermano, tiene que pedir permiso cuando Dios está con alguien. Así que usted no se aflija cuando algo le pase. Es que Dios le dio permiso. Y es porque Dios está jugando todas las cartas contigo porque sabe quién eres. Pero Dios no lo va a hacer con todo porque sabe que pierde la partida. Tercera de Juan, verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Así? Esa parte no la ven, ¿verdad? No la leen en su Biblia. Muchos de los comerciantes evangélicos, y hablo de los predicadores,
de pastores que son comerciantes, no pastores sino comerciantes de la Biblia. Dicen, amados, Dios lo que quiere es prosperarte. Y mire lo que dice la Biblia, que es el deseo que usted sea prosperado en todo. Pero los pillos no terminan el versículo. Porque el versículo termina diciendo, así como prospera tu alma. En otras palabras, lo que aquí la Biblia está diciendo es que en el grado en que tú creces y te desarrollas interiormente, así Dios va a traer la bendición sobre ti. Cuando es de Dios. ¿Están conmigo? Bien, avanzamos entonces. Entonces, hermanos, lo que Juan nos está hablando es que la prosperidad en el alma es un asunto de crecimiento en nuestro carácter interior. Hablamos de un crecer en nuestro ser interno. Por eso la bendición de Dios debe de ser evidenciada por el crecimiento y madurez en nuestro ser interior. Si la próxima vez usted se va a animar a decir, yo estoy siendo bendecido por Dios, más te vale que pongas como evidencia, no tus títulos, no tus carros, no tus casas, sino que pongamos como evidencia, hermano, nuestro carácter. Que tú le puedas decir y testificar a alguien, antes yo era así, pero ahora ya no lo soy. Porque el carácter y la vida de Dios han penetrado y me están transformando. Entonces yo estoy bendecido. Aunque no tenga un centavo en el banco, aunque esté alquilando, aunque esté comiendo arroz y frijoles, pero tengo la bendición de Dios, porque les digo algo, nada de lo que usted tiene se lleva, lo único que tú podrás llevar al cielo es tu carácter. El crecimiento no solamente, hermanos, evidencia la bendición de Dios, sino que propicia la bendición de Dios. ¿Qué significa? Que el crecimiento en nuestra vida espiritual, hermanos, impulsa a Dios a bendecirte más. Impulsa a Dios a darte. Cuando tú estás creciendo. Toda verdad espiritual es relativa a las circunstancias en la vida. Si tú tienes un niño de 8 años, tú le das cierta cantidad de cosas. Pero a medida que tú vas viendo que tu hijo va creciendo, tu hija va creciendo, van adquiriendo compromiso, van madurando, ¿no es cierto que tú le vas confiando más? ¿No es cierto que tú te arriesgas a darle ciertos permisos para que vaya con ciertas personas a ciertos lugares? ¿Por qué lo hace? Porque tú estás viendo en él crecimiento, estás viendo que él está madurando, entonces tú te juegas el chance. Así es Dios. Algunos no pasarán de donde están y les tocará vivir con lo que están, porque no han demostrado a Dios su crecimiento, entonces no hay confianza. Les está cayendo la peseta. Pero ¿por qué Dios a mí no me da? Porque sos un bebé. Y Dios sabe que si te da eso te va a mandar al infierno. Porque va a tardar más el ángel en venir a darte la bendición en que tú le des la espalda y traiciones a Dios. Como les ha pasado a muchos y a algunos de ustedes que están acá. Pastor, no me ofende, y si esto te ofende, qué pena, pero tengo que decirte la verdad, porque mi deseo es que tú te salves y no que te pierdas. San Juan capítulo 15, verso 2 y 8 dice, verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Encuentras tú ahí esa expresión? ¿Está escrita o no está escrita? Todo pámpano, o sea, todo creyente que no está pegado conmigo y no está dando fruto, mi Padre lo quitará. No es como la canción de Marino, cuando habla acerca de aquel que se apartó y le dice, el lugar en la iglesia que era tuyo, vacío está. Vacío está. No, Señor, usted deja su lugar, otro lo ocupa porque hay alguien esperando tu silla. O ya se les olvidó lo que dice el libro de Apocalipsis, mira, pelea la batalla, ponte vivo para que nadie tome tu corona. Así que hay que pelear por lo que usted tiene. Entonces ahí está Juan diciendo, hablando el maestro, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. ¿Y quién es el labrador? El Padre. Ya no es decisión del Hijo, es decisión del Padre. Si no lleva fruto, no está hablando de ministerio, no está hablando de dones, no está hablando de habilidades de servicio en la iglesia, está hablando de carácter. El que en mí no se está el que está pegado a mí, yo no me estoy produciendo en él, el Padre lo quitará.
Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Eso es el carácter de Cristo. Y ese es el fruto que el Padre está buscando en nosotros, que crezcamos en eso. A veces, hermanos, caramba, yo no sé, a veces, hermanos, es tanta la ignorancia o el adormecimiento o el estupor en nuestro corazón, que a veces hablamos de cristiandad, a veces hablamos de ser cristiano, pero no amamos a los hermanos. Miramos que el hermano está en la puerta y entro por la otra puerta con tal de no topármelo porque no lo soporto. ¿Cómo tú puedes hablar de eso? Les doy un consejo, arrepiéntase de eso porque usted es un homicida. Arrepiéntase ahora mismo que es tiempo, porque si te mueres hoy mismo con eso, te aseguro que te vas al infierno, te pierdes. Y un día les voy a enseñar a usted los argumentos que las cartas de Juan presentan acerca de aquel que verdaderamente tiene salvación. Y uno de los argumentos que presenta Juan en sus cartas de alguien que verdaderamente es salvo es el amor de Dios en él manifestándose hacia sus hermanos. Porque el que ama a su hermano ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el que no ama a su hermano, dice tajantemente, no ha conocido a Dios, y eso es una verdad absoluta. Si no somos capaces de amar al que nos ofende, usted no conoce a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve. Esto es exageradamente glorioso, hermanos. Porque mire la intención en Dios. El que está en Cristo, pegado a Cristo, pero no está produciendo nada, el Padre lo quitará. Pero aquel que está pegado en Cristo y tomó la decisión de crecer, de llevar fruto, de fructificar, de madurar, de multiplicarse, dice la Biblia que el Padre lo limpiará. Alguien que hoy tomó la decisión de crecer, va en el camino, cae, peca, se resbala, se ensucia, pero ahí sale el Padre corriendo para agarrarlo, limpiarlo y decirle, vamos, sigue adelante, sigue hacia Cristo. Pero no lo va a hacer con el que no está determinado a crecer. Dice, lo limpiará. Y eso es tan tierno, tan lleno de Dios, que el Padre te está viendo ahora y sabes cuál es tu decisión en tu corazón de crecer o no crecer. Si tú tomaste la decisión de crecer y decir, voy a crecer, voy a ir hacia Cristo, dice el Padre, va a venir y te va a limpiar. Él está ahora mismo trabajando en la santificación, regeneración de todo tu ser interior. Está transformando todo tu ser, porque sabe que hay una decisión en usted de entrar en el diseño divino. Pero no lo hace con los que quieren ser niños. No lo hace con los que se jactan de que tengo tantos años de estar yo en el Evangelio y me va a enseñar ese hombrecito a mí. Muchos de ustedes que tienen años, lo único que tienen es religión. Y un trillo en la iglesia. Ya conocen el trillo, van hasta ciegos a la iglesia. Pero no tienen nada más. Porque cuando se crece, se produce. Hay ganas. Yo no sé cuántos de ustedes despiertan con esas ganas de hoy le voy a entrar lo que el Señor me venga, yo le entro. Hay vida, hermanos, hay alegría, hay gozo. ¿Por qué Dios lo hace así? Dice la Biblia, verso 8, porque en esto en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado? En que llevéis muchos y seáis así mis discípulos. ¿Tú crees que yo glorifico a Dios hoy porque estoy predicando? ¿O porque los muchachos cantaron? ¿O porque el fotógrafo está tomando mi mejor perfil? ¿O porque tengo aquí al caballero ayudándome? ¿Tú crees que Dios está? ¡Ay, qué lindo lo hacen! No. Les digo algo. Cuando yo termine y baje de este púlpito, el reloj comienza a contar para mí delante de Dios. Porque es donde Dios va a comenzar a ver mi carácter, va a comenzar a ver mi actitud, mi conducta. Él va a ver qué voy a hacer. Y eso es lo que glorifica al Padre. Cuando lo que aquí predico lo digo allá abajo, entonces el Padre, claro que sí, está contento porque sabe que estamos haciendo bien las cosas.
Mira, pero yo veo que usted falla y peca, tranquilo, el Padre también lo ve, pero tengo la promesa que Él me va a limpiar, que Él me va a santificar, que Él me va a purificar, me va a fortalecer para seguir hacia adelante. ¿Vas a crecer o no vas a crecer? O creces o creces. Quinto argumento. La falta de crecimiento propicia una vida en la carne. Si usted no está creciendo, usted es un carnal. Usted pensó que el carnal es aquel que anda borracho en la calle, ¿verdad? Y viene a los cultos y se va a meter a una cantina. No, se equivocó. La falta de crecimiento espiritual en nuestra vida propicia una vida en la carne. Primera los Corintios capítulo 3 verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es claro la asociación que hace Pablo entre la carnalidad y el ser un niño espiritual. Es clarísima. Primero los Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, o sea, tenga inocencia ante la maldad, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es el problema aquí en los Corintios? Viene en el primer versículo, en el primer texto que les di, capítulo 3, verso 1, se estaba dando toda una disensión, un pleito ahí. Entonces Pablo dice: miren, yo les quise hablar a ustedes como a gente espiritual, pero tuve que hablarles como a carnales, porque ustedes son unos niños. O me dirán de que no son carnales, pues habiendo entre ustedes pleitos, disensiones, celos y griterías, van a decir ustedes que son espirituales. Si usted es una persona celosa, vas a decir que sos espiritual, dice Pablo, no me vengas con ese cuento. Si tú eres celoso, envidioso, contencioso, pleitisto, no me vengas a mí, dice Pablo, con esa historia, por favor, son años en el ministerio. Y yo sé con quién camino, está diciendo Pablo. No me vengan ustedes con esa historia de que ustedes son espirituales y la actitud que ustedes tienen es de niños. ¿Ha visto la niñez que hay a veces entre la iglesia, hermano? Me he topado con gente que dice: hermano, yo cuando hay oración, a mí no me gusta ir a la oración porque resulta ser de que yo no puedo orar con la gente que grita. Y entonces, ¿qué haces? No, entonces mejor prefiero no ir. Carnal. Porque tenemos que aprender a vivir con los que gritan, con los que se paran de uñas y con los que no hacen nada. Hay que aprender a vivir con ellos. Esa es la vida en Cristo. Este es el primer caso. El segundo caso tiene que ver con los dones. Primeros Corintios capítulo 14 verso 20. Pablo está dando toda una situación ahí acerca de los dones, hablando en lenguas. Y dice que aquel que usa de una forma incorrecta lo que tiene es un niño. Y eso es un carnal. Significa que hay gente con dones y ministerio que los ejercen lindamente, pero son unos carnales. Porque lo único que están buscando es una autosatisfacción, pero no una edificación a la iglesia. Es lo que les pasaba a los corintios. Hablemos en lengua. El que más habla en lengua, ese es el más que está lleno. Y Pablo le dice: miren, bájense de esa nube y ustedes no sean así como niños. Sean gente madura en su forma de pensar. Les digo una cosa, toda la conducta suya está determinada por su grado de madurez. ¿Usted ha visto muchos esposos? La actitud que toman. Usted los ve hablando roncos, usted los ve sacando el pecho, usted los ve mandando. Y ante las circunstancias, los ves actuando como un niño. Uy, a mí nadie me ama en esta vida. Dios tampoco me ama. Los hermanos son hipócritas, no me aman. Déjate esa historia inmadura. Crezca. 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 Sigamos. La ausencia de crecimiento nos liga a nuestra carne. Solo el crecimiento nos va ligando cada vez más a Cristo. Cuando usted va creciendo, usted va madurando, va teniendo carácter, te vas ligando cada vez más a Cristo, cada vez más a Cristo, cada vez más a Cristo. Te vas fusionando, te vas haciendo uno solo con Él. Cada vez que estás creciendo, te estás pegando con Él. Pero cuando tú no estás creciendo, en vez de ir hacia Cristo, estás yendo hacia tu carne.
Y pasas metido en tu carne, te encuevas en tu carne, complaces tu carne, estás viviendo para tu carne, porque nunca decidís crecer. Hablamos muy lindo nosotros de nuestra vida espiritual, pero no demostramos mucho. Tenemos caritas de santo y somos muy inmaculados cuando tenemos una Biblia debajo del sobaco y vamos para la casa, pero no demostramos nada más que eso. Tu verdadera madurez en Cristo se va a evidenciar ante las circunstancias y situaciones del medio en el que usted está. En la iglesia. Bueno, no me quiero meter ahí porque después hay que abordar ese tema. Sexto, la ausencia de crecimiento y madurez espiritual dificultan y detienen el avance del reino de Dios. ¿Ya la vio? Permítame dibujársela rápidamente. La ausencia de crecimiento y madurez espiritual dificulta y detiene el avance del reino de Dios. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, esto significa que hay una expectativa. ¿Están conmigo? Hebreos 5:12. El escritor a los Hebreos dice: porque debiendo ser ya, significa que Él está contemplando un tiempo de tu encuentro con Cristo y está contemplando que han pasado meses, semanas y años y que a este punto ya debes de ser maestro. Pero resulta que desde el tiempo de mi encuentro con Cristo a este tiempo es como si apenas estuviese aquí, en este punto todavía. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Entonces yo pienso de que ya los años me han dado a mí mucha madurez y mucha experiencia, pero hermano, los años no dan madurez. Vemos mujeres y vemos hombres con 40, con 30 años y son, hermanos, unos mocosos todavía. Tienen esposa, tomaron la decisión de casarse, de tener hijos y siguen siendo unos benditos mocosos. Pelean a veces, hermanos, en que el papá todavía tiene el espíritu de soltero, no se ha convertido en esposo, tiene espíritu de soltero y tiene que discutir con su hijo adolescente quién se compra las tenis más de moda. Ah, no, pero tú los miras a ellos, grandes hombrotes. Son infantes. Porque un hombre que ha entrado en la madurez como hombre, eso no lo discute. Él sabe los zapatos que él tiene que ponerse y los zapatos que tiene que ponerse su hijo. ¿O no ha visto usted hombres ridículos? ¿Y mujeres ridículas? Dice, pero este hermanito, ¿qué le pasó? Me he topado en algunas ocasiones con hermanos que se tiñen el pelo y después de cierto tiempo los veo con un arete y les digo, pero usted, ¿qué le pasó? Se ven ridículos. Cada uno debe de vestir, hermanos, al tiempo y a la edad que tiene. Como ridícula es mirar a una señorita, hermano, vistiendo como una abuela. Es ridículo. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, diga tanto tiempo, eso significa que ya algunos de ustedes a esta altura debieron de ser ya maestro para otros, pero han desperdiciado su tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las primeras palabras de las cosas de Dios. Hay que comenzar desde con algunos de ustedes si tienen 20 años. Y han sido maestros de escuela dominical, superintendentes, etcétera, etcétera. Pero hay que sentarse y enseñarles el A y el B y el C del Evangelio, porque no son adultos, siguen siendo niños. Nadie se acuerda de mí, nadie me llama.
nadie le importa, nadie me elogia. Sos un infante. No se moleste, hermanos, estamos aprendiendo, esto es divertido. Cuando se es un niño, todo en nuestro derredor gira en torno a placer, ¿no es cierto? Complacencia y diversión. Tú miras un niño y de repente el niño te dice, papi, cómprame aquel carro. Caramba, ojalá estuviera pidiendo un Hyundai. Pero está pidiendo un Audi. Está hablando de más de 20 millones de pesos. ¿Por qué lo pide? Papi, cómprame eso. Los nietos se acercan porque son niños y comienzan a decir, Tito, cómprame eso. ¿Por qué no me compras eso si vos tenés toda la plata del mundo? Y le digo, Dios te haga profeta, hijo. Le pongo la mano, Dios te haga profeta. Todo gira en derredor a eso. ¿Sabes por qué? Porque él no tiene conciencia de la realidad de la vida. Para él todo es diversión, placer y autocomplacencias. Cuando veo a alguno de ustedes, les digo sinceramente, son niños. Porque todo en su vida gira en derredor a placer, autocomplacencia y diversión. Porque no has madurado. Cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta, caramba, de que la vida no es diversión, no es placer, no es autocomplacencia. La vida es compromiso. Diga compromiso. Dígalo otra vez, compromiso. La vida, hermanos, es compromiso, no es divertido. El compromiso no es divertido. A veces fantaseamos del compromiso y decimos, el compromiso es divertido. No, no tiene nada de divertido. ¿Por qué? Porque el compromiso te lleva a renunciar ante las circunstancias, te lleva a tener que tomar decisión entre lo que querés y lo que debes hacer. Compromiso, y no es fácil. Pero ¿quién es el único que lo obtiene? El que va creciendo, el que va madurando, se dando cuenta que la caramba en las cosas en la iglesia no es diversión, no es placer, no es autocomplacencia. Vamos entendiendo que el evangelio es un asunto de compromiso, es un asunto de renuncia, es un asunto de crucificarnos todos los días, es un asunto de mirar hacia arriba y no hacia abajo. Vamos entendiendo eso a medida que vamos creciendo, porque estamos alcanzando madurez. Algunos a veces me da risa, y no lo digo en burla, sino que digo, caramba, sí, Dios tiene razón en esto. Esta es mi casa, pastor. Yo amo mi casa, pastor. Esta es mi casa, pastor. Y yo lo quedo viendo con ganas de meterle un cosco y digo, ¿sabes lo que está diciendo? Son como los niños. Recorren toda la casa y dicen, toda esta es mi casa, pero ellos no tienen conciencia de que la casa se limpia. No tienen conciencia que en la casa se recogen los regueros. No tienen conciencia de que hay que ayudar a papá o mamá en las labores que están haciendo. No tienen conciencia. ¿Por qué? Porque son niños. Así nos pasa a muchos de nosotros. Miramos los regueros en la iglesia y no nos movemos a hacer algo por ella. Porque eres un infante. Míralo en tus ofrendas, tus diezmos y tus ayudas. ¿No es responsabilidad del que está en casa? ¿O acaso usted tiene hijos que ya sabes que están en edad productiva, te están ganando y los tienes de gratis? ¿Los tienes de gratis? Si los tienes de gratis, eres un pésimo padre y estás creando un malhechor, un sinvergüenza, alguien que le va a dar tunda a su esposa y la va a mantener con hambre. Les digo algo, si tu hijo está produciendo y no te está ayudando con los deberes de la casa, mamita, póngalo a caminar, búsquele la bolsa canguro y le dice, o aquí se da o se va.
Porque aquí usted come, aquí usted se baña, aquí usted plancha, aquí usted tiene sus comodidades. Si usted no aporta, lo siento mucho. No podemos estar creando sinvergüenzas, hermanos. Tenemos que crear hombres que el día de mañana asuman responsabilidades. Inmadurez detiene y afecta el crecimiento del reino de Dios. ¿Por qué no tenemos a todos sirviendo? Porque no todos han alcanzado madurez. ¿Por qué no todos son comprometidos con sus ofrendas a la iglesia? Porque no eres una persona madura. Tú tienes la iglesia como un hotel donde vas, te sacias, te complaces, te diviertes y te vas. Es un hotel. Pero esta iglesia no es hotel, es casa para los hijos. Y solo el hijo que está creciendo sabe que tiene compromisos. Sabe que hay avances, sabe que estamos haciendo algo y esta gente necesita mi ayuda. Nos necesitamos todos. Amén. En fin, podemos hablar muchas cosas más, pero vamos a terminar acá. Termino con el texto, 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niños. Diga conmigo, dejé. Si tú vas a ser una mujer y un hombre de Dios, vas a tener que dejar de ser un niño. Me encanta ese versículo, me inspira. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, me comportaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niños. Para hablar como hombre, pensar como hombre, sentir como hombre, juzgar como hombre, actuar como hombre. Ese es tu destino. Y mientras tú no vayas hacia allá, estás fuera del diseño de Dios. Para crecer, tú no necesitas solamente orar. Para crecer, tú necesitas decidirlo. Y es decir, hoy decido ir hacia la madurez.